Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Fundamentos teóricos y prácticos de la medición psicofisiológica. Los integrantes de nuestro equipo son Gerardo Cortés, Hilda González, Mireya Guerra, Aldo Silva y su servidora Luisa Becerril. En este trabajo abordaremos 5 temas relacionados con la evaluación psicofisiológica. ¿El cerebro tiene género? La doctora Fernández Pérez, médica cirujana y doctora en neurociencias, expone en el Seminario Permanente de Bioética de la UNAM el tema ¿tiene género el cerebro? A continuación, un breve resumen. Como se puede observar en el mapa mental, el sexo de la persona está determinado por influencias genéticas y hormonales, el sexo biológico. El hombre es igual a XY y mujer igual a XX. Las características físicas de hombres y mujeres están determinadas por las hormonas. Los hombres suelen ser más altos, con mayor masa muscular y con mayor vello facial, entre otras características. Y las mujeres suelen ser más bajas, menos masa muscular y menos vello facial. Sin embargo, en el cerebro no se ha encontrado que haya diferencias significativas entre hombres y mujeres. Todos los cerebros son diferentes en cuestión de conexiones, dependiendo de las experiencias y de la historia de vida de cada persona, pero funcionalmente no se ha determinado diferencias. En algún momento se pensó que al ser más grande el cerebro de los hombres tenía mayor capacidad cognitiva, pero esto se descartó, porque a mayor tamaño del cuerpo, mayor tamaño del cerebro, pero esto no implica una mayor capacidad cognitiva. En conclusión, no hay estudios concluyentes hasta el momento de que el cerebro tenga género. Entre cada cerebro hay diferentes conexiones, nada más. El género es más una expectativa socialmente construida. Los hombres y las mujeres se comportan de acuerdo con ciertos parámetros sociales que les son impuestos o les son enseñados desde la infancia, pero no necesariamente tienen un componente genético ni fisiológico. Ahora bien, la categorización es una actividad que realizan las personas para adaptarse al medio ambiente. Por ejemplo, es necesario distinguir entre cosas que son benéficas para la salud y las que no lo son. Sin embargo, la categorización también puede producir prejuicios y estereotipos. En este caso, en cuanto al género, se pueden crear prejuicios que justifiquen situaciones de poder o discriminación entre hombres y mujeres, entre género femenino, masculino, entre otros. La doctora Fernanda advierte que hay que tener cuidado de no utilizar los hallazgos científicos para justificar discriminación o prejuicios. Pone como ejemplo cuando el doctor Paul Broca hizo investigaciones en el que midió el tamaño del cerebro de hombres y mujeres y determinó que el cerebro de los hombres era en promedio más grande, y utilizó este hallazgo para justificar su prejuicio de que los hombres eran más inteligentes que las mujeres sin tener mayor evidencia. Otro de los temas que se tratan en este trabajo es el sexismo dentro de las ciencias experimentales. Por un lado, se habla de la existencia de factores sociales, políticos y psicológicos que están presentes en la construcción y la producción de la ciencia. Otro de los puntos es que se observó el androcentrismo subyacente en muchos de los supuestos fundamentales del campo de las ciencias humanas y sociales. Esto al plantearse la tarea de rescatar a las mujeres de la invisibilidad. Esto quiere decir que de alguna manera los hombres consideraban que las mujeres no tenían mucha participación dentro de las ciencias experimentales, ya solo con considerar que había que rescatarlas. Para el análisis de la supuesta neutralidad de la ciencia, Álvarez hace una distinción de 4 etapas. La primera es la lucha por la igualdad de las mujeres, la cual enmarcó los primeros trabajos feministas centrados en la ausencia de las mujeres en la ciencia. Fue la primera vez que se observó que las mujeres no tenían mucha participación y que se les presentaban obstáculos de todo tipo. En una segunda etapa, se analizaron los sesgos androcéntricos en la investigación científica, tanto en el diseño como en la interpretación de resultados. Es decir, que había un punto de vista en diseño y en interpretación de resultados únicamente masculino.
En la tercera etapa surge el hecho de cuestionar la neutralidad de los propios criterios que definen lo científico, es decir, plantearse si realmente hay una neutralidad o hay un sesgo androcéntrico ante los diseños y la interpretación de los resultados. En una última etapa se señala que la propia existencia de las dicotomías pone de manifiesto el hecho de que la propia forma de conceptualizar, la forma de elaborar los principios lógicos y epistemológicos que rigen el método científico obedece a una construcción patriarcal, situándose el género como factor desvelador crucial de esta construcción. En cuanto a la división de trabajo, se les ve a las mujeres como depositarias de la cuestión emocional y personal en lo particular, en tanto que a los varones se les atribuye lo racional, lo impersonal y lo general. Ahí existe pues una división de trabajo. Y esta división de trabajo en emocional femenino e intelectual masculino definitivamente tiene una consecuencia, que es la exclusión de las mujeres de la construcción y la práctica de la ciencia. Por lo tanto, pues podemos ir observando cuál es la orientación de esta pregunta acerca del sexismo dentro de las ciencias experimentales. Otro de los puntos importantes de los que se hablan es acerca de cómo enseñar ciencias. Y uno de los temas que se abarcan es pues, los nuevos propósitos educativos. En ese sentido, se plantea como nuevo propósito conseguir que las niñas y los niños, adolescentes, ya sean varones o mujeres, comprendan el significado de su propia experiencia. Es decir, que la ciencia se vea desde ambos puntos de vista y no desde un punto de vista androcentrista como hasta el momento se había dado. En otro punto importante se habla acerca del acceso de las mujeres a la ciencia. Cuando las mujeres tuvieron ya la oportunidad de acceder a la educación, no se vio como tal la integración de las chicas, ya que por un lado la escuela lanzaba un doble mensaje, ya que en la escuela, además, bueno, de decir que se les daba la oportunidad, además de esperar resultados académicos, esperaban que las mujeres siguiéramos cumpliendo con las cuestiones domésticas, las cuestiones que se nos atribuían previo a poder acceder a una educación universitaria, por ejemplo. Además, a las mujeres se les ha cuestionado, de acuerdo con el texto, la manera en que se integran o no al mundo de la ciencia, el cómo manejan, cómo se manejan en los laboratorios, cómo se manejan en el uso de las herramientas en cuanto a lo experimental. Se les ha cuestionado el por qué pocas mujeres podían acceder al mundo de la ciencia, al mundo científico, pero por otro lado a los hombres no se les cuestionaba por qué no estudiaban cosas que las mujeres estudiaban, por ejemplo, o cosas que las mujeres tenían que saber. Tampoco se les cuestionaba si eran muy toscos en el uso de algunos instrumentos, porque a las mujeres se les cuestionaba, por ejemplo, si eran inseguras en el uso de alguno de estos artefactos. Otro punto importante que se menciona es la supuesta correlación entre las capacidades y los resultados que ofrecen hombres y varones y mujeres, ya que existe la afirmación acerca de la inferioridad de las capacidades visoespaciales de las mujeres respecto de la de los varones, y que esta aumenta con la edad y que correlaciona con determinados aspectos del aprendizaje de la ciencia. Se habla acerca de cómo desde niñas las mujeres utilizamos cierto tipo de juegos o hacemos cierto tipo de juegos, utilizamos cierto tipo de juguetes respecto a los chicos, y esto con la edad pues va marcando una diferencia, y en el campo de la ciencia pues eso hace la observación de que las capacidades que se necesitan para el mundo científico
no son precisamente las que desarrollan las mujeres desde la infancia. Entonces ahí hay una diferencia importante que en la actualidad ya no se ve tanto, pero que sí, con el punto de vista androcentrista, fue muy marcado. Por último, respecto al sexismo dentro de las ciencias experimentales, abordaremos el tema de estrategias para el cambio. Se habla de una coeducación en la que se acepten los puntos de vista tanto femenino como masculino. Sin embargo, se considera que es un tema complejo porque además del sexismo y el androcentrismo, existen otros rasgos subyacentes que están interrelacionados. Y es que ante la existencia de estos factores como el racismo, el sexismo y el androcentrismo, eh, se toma en cuenta algo que dijo Einstein, que es que resultaba más fácil romper un átomo que un prejuicio, es decir, todo lo que se ha venido arrastrando a lo largo de la historia, en la que se considera que las mujeres son inferiores y que el mundo de las ciencias no es un campo para ellas, es todavía algo con lo que se está trabajando. Sin embargo, como se comentaba antes, ya se han hecho algunos avances. Por otro lado, hay una responsabilidad institucional, ya que pues las instituciones o las escuelas no se pueden deslindar de sus responsabilidades en la perpetuación y la legitimación de las desigualdades. Si siguen educando de la misma manera, pues va a continuar la misma situación. Así que una de las estrategias más importantes que se plantean en este tema, pues es la formación docente, la formación, el entrenamiento del profesorado para que se aprenda a utilizar el género como una categoría de análisis, para alejarnos un poco del pensamiento dualista o dicotómico, que nos ha proporcionado hasta ahora la pseudoformación científica que se ha recibido. Por lo tanto, en conclusión, dentro de las ciencias experimentales sí que ha habido sexismo, se sigue trabajando, pero también se reconoce que ha habido avances y que hay una mayor participación de las mujeres y que se ha comprobado que no existen tales diferencias, que no hay inferioridad y que las capacidades son las mismas en ambos sentidos. Vamos a hablar de los sistemas clasificatorios de las variables. Hablaremos de los nuevos materialismos, en este caso, o políticas materialistas, que han sido los esfuerzos de los feminismos y las feministas, en los cambios sociales y en las ciencias, así como las reflexiones y las conexiones entre los materialismos y discursos. Nos centraremos en el significado de la psicofisiología, la cual dicta que es un área transdisciplinaria y multidisciplinaria, que dentro de sus ejes explican la conducta humana y va ligado a la biotecnología de la medicina. Asimismo, dentro de la psicofisiología se clasifican varios sistemas donde se agrupan en 3 grupos sus variables: señales bioeléctricas directas, señales bioeléctricas transdúcidas y señales biológicas físicas. Por ejemplo, en el electrocardiograma es una variable bioeléctrica directa. Registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. El electroencefalograma registra el funcionamiento del sistema nervioso central, concretamente de la actividad de la corteza del cerebro. La resistencia dérmica es una variable bioeléctrica transdúcida que registra la capacidad del material de oponerse al flujo del calor. La conductancia dérmica registra la capacidad de la piel para conducir la electricidad. La temperatura es una variable biológica física que registra la actividad eléctrica de la piel. El movimiento, así, también registra la conducta del organismo. Bueno, esto quiere decir que cada función del organismo va a ser registrada con una variable para su interpretación. Vamos a señalar ciertos problemas de la evaluación psicofisiológica. Psicología de la emoción. Vista desde la psicofisiología, la emoción es una variable de la psicofisiología,
por lo que las emociones muestran correlatos con esta rama. Esto quiere decir que las experiencias que tiene el cuerpo y los tejidos, además de no disasociarse con el ambiente, lo social y lo cognitivo, se relacionan con una parte directa entre la emoción y la somatización de la enfermedad. Aunque se han asociado de esta forma aún, es necesario tener aproximaciones conceptuales y anclarlos a la evaluación. Ahora, estudiando desde un punto epigenético la emoción, se estudia todo lo relacionado, lo que viene llamándose una conversación entre genes, cuerpos, bioquímica, historia, prácticas culturales, geografía, economía, etc. Lo social y lo abstracto están entrelazados. Por ejemplo, en la evaluación psicofisiológica, una neuroimagen va a estar registrada específicamente con la técnica de resonancia magnética funcional, y esta va a estar ligada directamente con la emoción, dictándose la emoción como una función donde en la investigación esta emoción está preparando al organismo ante las condiciones ambientales, movilizándolo o movilizando la energía necesaria para ello y dirigiendo la conducta hacia un objetivo. Así, investigando cómo productos naturales basados en la emoción o también culturales producen o dañan ciertas conductas sociales, y además como puede ser una producción donde la emoción puede resultar el daño a la sociedad, por lo que desde el punto de vista desde nuevos materialismos, desde un paradigma feminista, veremos el dimorfismo cerebral, no como una tradicional emoción-reacción o como una clásica forma cerebrocentrista, no, todo lo contrario, lo veremos como las reacciones del cuerpo, como ciertas estructuras entre el gen, el cuerpo y la cultura. Vamos a ver dentro de las investigaciones la evaluación emocional mediante las técnicas psicofisiológicas. Aquí vamos a presentar dos de entre varias, donde por ejemplo la primera investigación la hizo Vélez 2006 en su tesis doctoral, donde tendrá una experimentación sobre el sistema de clasificatorio de las variables de señales bioeléctricas directas, utilizando un electroencefalograma, donde da como conclusión que las regiones temporales como las frontales son las encargadas de procesamiento de situaciones sociales y morales. Mientras tanto, Roset 2012, en el título de estudio dentro de la evaluación psicofisiológica, donde se estudia los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante. Aquí en este estudio es causa y experimental, donde se utilizan las variables de señales bioeléctricas directas y se utiliza un electromiograma. En conclusión, estos resultados dan a conocer los tipos de música que tienen la capacidad de modificar la percepción de los participantes en la actividad del sistema nervioso autónomo. Estas dos investigaciones quiere decir que como por medio de ciertas variables que se investigan psicofisiológicas, muestran la relación que existe entre el aspecto gen, cuerpo y cultura y el estudio de la emoción de una forma sobre nuevos materialismos. Así que por lo tanto la psicofisiología de las emociones van a dar resultados directos entre lo psicosomático y la emoción, como manifestaciones fisiológicas corticales cuando existen conflictos con compañeros de la escuela, en el trabajo o familiares. Quiere decir que habrá huellas en el cuerpo, por lo tanto lo biológico y lo histórico están totalmente ligados. Ahora imagínense las dificultades que pudiera tener una mujer al ejecutar tareas denominadas como masculinas y su repercusión psicofisiológica en la emoción, por lo que será indispensable la cualidad adaptativa a determinados eventos en la activación de zonas encefálicas específicas. En un estudio que se haga, si no existe una relación somática, tampoco existirá una reacción emocional. Conceptos y problemas relacionados con la evaluación psicofisiológica. La evaluación psicofisiológica es una metodología utilizada para estudiar las relaciones entre los procesos psicológicos y las respuestas fisiológicas del cuerpo. Psicofisiología es el estudio de las interacciones entre procesos mentales y funciones fisiológicas. Examina cómo los estados psicológicos, como el estrés o la emoción, afectan las respuestas corporales, como la frecuencia cardíaca o la actividad cerebral. Biofeedback
técnica que utiliza la información sobre las funciones fisiológicas, por ejemplo, frecuencia cardíaca, tensión muscular, para ayudar a una persona a ganar control sobre esas funciones mediante el uso de retroalimentación visual o auditiva. Electroencefalografía, EEG, método para registrar la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. Se utiliza para estudiar la actividad cerebral en diferentes estados psicológicos como la tensión o el sueño. Respuesta galvánica de la piel, GSR, medida de la conductancia de la piel, que cambia con el nivel de sudoración y está relacionada con la activación emocional y el estrés. Frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto y la variabilidad de la frecuencia cardíaca mide las variaciones en los intervalos entre latidos sucesivos. HRV está asociada con la regulación autonómica y el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Electromiografía, EMG, técnica para registrar la actividad eléctrica generada por los músculos, utilizada para estudiar el tono muscular y la tensión en relación con los estados psicológicos. Algunos de los problemas relacionados a la evaluación psicofisiológica serían: las respuestas psicofisiológicas varían entre individuos por factores como genética, salud, edad y condición física, complicando la interpretación y comparación de resultados. Los artefactos y ruidos. Los datos pueden verse afectados por artefactos externos, movimientos, interferencias eléctricas, e internos, respiración y parpadeo, por lo que es crucial controlarlos y filtrarlos. Otra sería la interpretación de datos. Interpretar datos psicofisiológicos es complejo, ya que las mismas respuestas pueden estar asociadas a diferentes estados psicológicos, dificultando la distinción precisa. Los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. Ahora bien, por ejemplo, Vélez realizó una tesis doctoral donde evaluó la actividad eléctrica cerebral para obtener los potenciales relacionados a los procesamientos emocionales, integrando telemetría, permitiendo observar el tipo de registro psicobiológico y la evaluación conductual emocional. Por otro lado, se hizo un registro psicofisiológico y los efectos de la música. Las mediciones arrojaron, a pesar de un estresor que consistía en restar de 7 en 7 a partir del número 946, la temperatura periférica en las etapas de línea base y estresor de bajo arousal, dando registro de las etapas de calma y relajación. Gómez, 2018. También se hizo un registro psicofisiológico en reclusos violentos, con un grupo de control y otro experimental, donde las mediciones de las alteraciones en la actividad eléctrica cerebral en los reclusos violentos brindaron resultados indicando que existe alteración en zonas próximo frontal y temporal. Gómez, 2018. También se hizo un registro fisiológico en mujeres con cáncer. Flores, 2017, citado por Gómez, 2018, realizó una evaluación por medio de la escala de estrés percibido a mujeres con cáncer, donde por medio de un estudio de línea base o inicial de respuestas fisiológicas se les sometió a un estrés cognitivo, cálculo mental, y se registraron las respuestas fisiológicas. Las mediciones permitieron identificar que la frecuencia cardíaca en las emociones negativas como el estrés producen incrementos mayores en la misma que las positivas como la alegría. Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Fundamentos teóricos y prácticos de la medición psicofisiológica. Los integrantes de nuestro equipo son Gerardo Cortés, Hilda González, Mireya Guerra, Aldo Silva y su servidora Luisa Becerril. En este trabajo abordaremos 5 temas relacionados con la evaluación psicofisiológica. Doctora Fernández Pérez, médica cirujana y doctora en neurociencias, expone en el Seminario Permanente de Bioética de la UNAM el tema ¿tiene género el cerebro? A continuación, se puede observar en el mapa mental. El sexo de la persona está determinado por diferencias genéticas y hormonales. El sexo biológico. El hombre es igual a XY y mujer igual a XX. Las características físicas de hombres y mujeres están determinadas por las hormonas. Los hombres suelen ser más altos, con mayor masa muscular, con mayor vello facial, entre otras características. Y las mujeres suelen ser más bajas, menos masa muscular, menos vello facial. Sin embargo, el cerebro no se ha encontrado que haya diferencias significativas entre hombres y mujeres. Todos los cerebros son diferentes en función de conexiones, dependiendo de las experiencias y de la historia de vida de cada persona. Pero funcionalmente no se ha determinado diferencias. En algún momento se pensó que al ser más grande el cerebro de los hombres tenía mayor capacidad cognitiva, pero esto se descartó, porque a mayor tamaño del cuerpo, mayor tamaño del cerebro, pero esto no implica una mayor capacidad cognitiva. En conclusión, no hay estudios concluyentes hasta el momento de que el cerebro tenga género. Entre cada cerebro hay diferentes conexiones, nada más. El género es más una expectativa socialmente construida. Los hombres y las mujeres se comportan de acuerdo con ciertos parámetros sociales que les son impuestos o les son enseñados desde la infancia, pero no necesariamente tienen un componente genético ni fisiológico. Ahora bien, la categorización es una actividad que realizan las personas para adaptarse al medio ambiente. Por ejemplo, es necesario distinguir entre cosas que son benéficas para la salud y las que no lo son. Sin embargo, la categorización también puede producir prejuicios y estereotipos. En este caso, en cuanto al género, se pueden crear prejuicios que justifiquen situaciones de poder o discriminación entre hombres y mujeres, entre género femenino, masculino, entre otros. La doctora Fernanda advierte que hay que tener cuidado con no utilizar los hallazgos científicos para justificar discriminación y prejuicios. Pone como ejemplo cuando el doctor Paul Broca hizo investigaciones en las que midió el tamaño del cerebro de hombres y mujeres y determinó que el cerebro de los hombres era en promedio más grande y utilizó este hallazgo para justificar su prejuicio de que los hombres eran más inteligentes que las mujeres sin tener mayor evidencia. Otro de los temas que se tratan en este trabajo es el sexismo dentro de las ciencias experimentales. Por un lado, se habla de la existencia de factores sociales, políticos y psicológicos que están presentes en la construcción y la producción de la ciencia. Otro de los puntos es que se observó el androcentrismo subyacente en muchos de los supuestos fundamentales del campo de las ciencias humanas y sociales. Esto al plantearse la tarea de rescatar a las mujeres de la invisibilidad. Esto quiere decir que de alguna manera los hombres consideraban que las mujeres no tenían mucha participación dentro de las ciencias experimentales, ya solo con considerar que había que rescatarlas. Para el análisis de la supuesta neutralidad de la ciencia, Álvarez hace una distinción de 4 etapas. La primera es la lucha por la igualdad de las mujeres, la cual enmarcó los primeros trabajos feministas centrados en la ausencia de las mujeres en la ciencia. Fue la primera vez que se observó que las mujeres no tenían mucha participación y que se les presentaban obstáculos de todo tipo. En una segunda etapa, se analizaron los sesgos androcéntricos en la investigación científica, tanto en el diseño como en la interpretación de resultados. Es decir, que había un punto de vista en diseño y en interpretación de resultados únicamente masculino. En la tercera etapa surge el hecho de cuestionar
la neutralidad de los propios criterios que definen lo científico, es decir, plantearse si realmente hay una neutralidad o hay un sesgo androcéntrico ante los diseños y la interpretación de los resultados. En una última etapa, se señala que la propia existencia de las dicotomías pone de manifiesto el hecho de que la propia forma de conceptualizar, la forma de elaborar los principios lógicos y epistemológicos que rigen el método científico obedece a una construcción patriarcal, situándose el género como factor desvelador crucial de esta construcción. En cuanto a la división de trabajo, se les ve a las mujeres como depositarias de la cuestión emocional y personal en lo particular, en tanto que a los varones se les atribuye lo racional, lo impersonal y lo general. Otro de los temas que se tratan en este trabajo es el sexismo dentro de las ciencias experimentales. Por un lado, se habla de la existencia de factores sociales, políticos y psicológicos. Otro de los puntos importantes de los que se hablan es acerca de cómo enseñar ciencias. Y uno de los temas que se abarcan es pues, los nuevos propósitos educativos. En ese sentido, se plantea como nuevo propósito conseguir que las niñas y los niños, adolescentes, ya sean varones